Ya saben que cuando escuchan esto es porque vamos a hablar del espacio, de la astronomía. Y nadie mejor que Pepe Franco, un extraordinario investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinador del Programa de Arte, Ciencia y Tecnología de la UNAM y mi divulgador de confianza. ¿Cómo estás, Pepe? Marta, yo estoy muy bien. ¡Qué alegría tenerte gusto, aquí! Pepe Mi locutora Franco. favorita. Oye, mi gusto. astrónomo favorito. ¿Tú estudiaste astronomía? No, yo estudié física y me he dedicado a la astrofísica, Ajá. que es básicamente astronomía. No se diga más. Oye, ¿no sabes la cantidad de cosas que tenemos que preguntarte del Artemis 2? Pues vamos a platicar con Vamos a muchísimo platicar. gusto. A ver, técnicamente es la primera misión tripulada alrededor de la Luna desde el Apolo 17. Así es, el ¿No? Apolo 17, 1972, han pasado más de 50 años. Hay más de 2 generaciones de seres humanos que no han vivido la emoción de ver, enterarse Claro. en el momento que sucede, el que astronautas pisen la Luna. ¿Por qué se tardaron 50 años? Pues mira, yo creo que hay muchos factores. Ajá. Uno de esos factores son los costos, ¿no? La exploración espacial es muy costosa. Cada cohete que sale Ajá. es un cohete pues muy, muy caro. Y digo, nada más para ilustrar. Si hiciéramos la historia de lo que se ha gastado en la exploración espacial en los diferentes países, estamos hablando de muchos miles de millones de dólares. Y esta misión, 93,000, Artemis, Marta. 93,000 Millones de dólares. A finales de 2025. Hasta ahí iba el corte. 93 mil millones de dólares. ¿De Eso. qué me hablas? ¿Es un dineral? Es un hiperdineral, pero claro, uno puede decir, hombre, ¿para qué gastar tanto en estas cosas que suenan frívolas? Y de hecho, alguna directora de CONACYT dijo que no había servido para nada ir a la Luna, lo cual es una mentira, es una falacia. Claro. El desarrollo espacial y obviamente los viajes a la Luna han dejado muchísimos insumos para la humanidad. No solamente el desarrollo de toda la tecnología alrededor de los viajes tripulados al espacio, sino que para poder tener viajes tripulados al espacio se tiene que desarrollar una medicina espacial. Pues sí, porque el sistema de, bueno, no solamente de los seres humanos, sino de cualquier ser vivo, no funciona igual en la superficie de la Tierra, donde tenemos la fuerza de la gravedad actuando sobre nuestros cuerpos, a estar en un lugar en microgravedad. Cuando no hay gravedad, tu corazón pues está acostumbrado a bombear a todo tu sistema de una forma pues adecuada para las condiciones de la gravedad de la Tierra. Si tú le quitas la fuerza de la gravedad de la Tierra, entonces el sistema circulatorio pues tiene que reajustar absolutamente todo y hay o pueden existir toda una serie de problemas cardiovasculares a las personas que viajan a la microgravedad. Entonces hay muchísimos insumos, hay muchísimas cosas que la humanidad ha recibido gracias a todos estos viajes. Ok, pero entonces, te lo voy a preguntar así y trata de editármelo lo mejor posible. Ah, claro. ¿Para qué quieren ir a la Luna y a Marte? Pues mira, yo ¿De creo qué va a servir? Bueno, hay cosas que sirven inmediatamente y cosas que sirven a lo largo del tiempo. Te voy a poner un ejemplo. En, el siglo XVIII, la luz que recibía la humanidad para hacer todas sus funciones nocturnas, pues era con velas, ¿no? Sí. Y hubo toda una serie de personas que estuvieron trabajando en los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos que finalmente pudieron llevar al desarrollo del electromagnetismo, que dio como uno de sus resultados
más relevantes quizá para el desarrollo de la civilización, el que tuviéramos luz eléctrica. Si estos locos no han trabajado en eso, pues seguiríamos con velas. Bueno, quién sabe. Quién sabe si eso sería, pero vamos, el desarrollo de los fenómenos eléctricos y magnéticos en los laboratorios, pues se veía como una cosa, pues, hombre, qué bueno que les gusta a estos loquitos hacer estos experimentos. Pero el día de hoy no podemos visualizar, no podemos concebir a las sociedades de este mundo sin la energía eléctrica. Entonces, ese cambio que hicieron estos loquitos, pues ha cambiado totalmente nuestra relación en muchos sentidos, las relaciones económicas, las relaciones sociales, etcétera, etcétera. En este caso, el desarrollo de la, pues no solamente de la tecnología y de la ciencia espacial, sino también de la industria espacial, ha cambiado ya, y no nos damos cuenta, a toda la sociedad. El día de hoy utilizamos internet y utilizamos teléfonos celulares de una manera pues habitual, y todo el mundo las usa, y no nos damos cuenta que hay una serie de satélites por ahí que están dedicados a las telecomunicaciones. Flotando en el espacio. Exactamente, y que nos permiten tener nuestros celulares funcionando perfectamente en lo alto de una montaña o en una playa totalmente alejada de la civilización. Eso digo por hablar del confort. Pero por otro lado, el tener todos estos sistemas girando alrededor de la Tierra, observando la Tierra, nos permiten seguir cómo está el cambio climático, nos permiten predecir tormentas solares. O sea, hay muchísimas cosas. Seguimos el desarrollo de huracanes gracias a las imágenes que vienen desde el espacio, y no te platico la cantidad de insumos que hay para hospitales. Para poder tener a los astronautas en estos lugares pequeños, confinados, y poder monitorear, poder seguir cómo están, pues todo su metabolismo, cómo están sus funciones cardiovasculares, cómo están sus funciones respiratorias, etcétera, etcétera, pues hay que minimizar todos los sistemas que antes eran cosas grandotototas en los hospitales, y el día de hoy están hechos por componentes muy, muy pequeñas. Tú vas al dentista y el dentista con su computadora y una maquinita te saca unos rayos X de tu dentadura y lo ve inmediatamente en su computadora. Entonces, pues eso no lo podemos imaginar, el tener todo el sistema hospitalario, bueno, no todo, pero muchas de las cosas de los sistemas hospitalarios en miniatura se debe justamente a los desarrollos en el espacio. ¡Qué locura! Oye, que estoy viendo, cuentavientes, que me parece impresionante, Pepe. Tenían un excusado de titanio. El excusado de titanio para gestionar los residuos y para resistir corrosión y funcionar con gravedad cero, ¿ok? Ese excusado, $23 millones. Eso costó, sí. ¿De qué hablas, Pepe? ¿De qué hablas? A ver, Marta, yo recuerdo una vez que le hiciste una entrevista a un astronauta de origen mexicano. Sí. A José Hernández. Sí. Se lo hiciste en la UNAM, en el Museo Universum. Sí. Y una de las preguntas que le hiciste la tengo muy presente, porque antes de entrevistarlo me dijiste, ¿qué le pregunto? Y yo estaba así nerviosón y no se me ocurría qué preguntarle, y tú de repente le dijiste, bueno, ¿y cómo hacen pipí? Sí, exacto, para que no salga la orina flotando. Bueno, pues fíjate, ha habido 6 viajes tripulados que han bajado a la Luna, de los cuales ha habido 2 personas que han bajado en cada uno de estos viajes. O sea, hay 12 seres humanos que ya pisaron la Luna. Espérame, yo me quedé Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Bueno, ellos fueron los primeros, y sí, claro, uno se acuerda de los primeros y de los subsecuentes ya no se acuerda, pero en realidad han sido 12.
porque como bien dijiste hace rato, la cápsula Apolo 17 en 1972 fue la última cápsula que bajó a la Luna. Entonces, en total, 12 seres humanos. Y estos 12 seres humanos, al igual que el astronauta, porque iban 3 en cada misión, había uno que se quedaba orbitando, esperando a que después de bajar regresaran al módulo de servicio que es con el cual se regresaban. Entonces todos estos astronautas tenían que hacer pues lo que hacemos comúnmente en nuestras casas. Y pues la orina, los vómitos, porque digo también la gente sufre mareos estando en el espacio, y obviamente el copro, pues todo eso había que ponerlo en bolsitas. El copro, claro. Entonces había que ponerlo en bolsitas, y hay bolsitas seguramente regadas por varios lados de la Luna, dejadas por estos astronautas. Entonces tener un baño que suena como, que le bajen 23 millones. No, pues un baño es fundamental. Las misiones anteriores no tenían baño. Ahí está. Y entonces, ¿qué pasará, doctor en física, si haces pipí en la Luna? No, bueno, pues no hay, o sea, la gravedad es pequeña, no hay atmósfera. Y digo, no, yo no recomendaría a nadie. O sea, flota, realmente, ¿no? No tanto. No, pues va a caer al piso, pero yo no te recomendaría que te sacaras el traje espacial. Sí, claro, tienes toda la razón. Para hacer absolutamente nada, bien, ¿no? Bien. Tenemos una nave que viaja en el espacio, como prácticamente no hay atmósfera, como prácticamente no hay un medio de resistencia allá afuera, las velocidades son muy altas. Las velocidades que se requieren para ir a la Luna en el tiempo en que van, pues son velocidades muy altas. Y a su regreso, pues también vienen a velocidades muy altas. Vinieron a una velocidad cercana a los 40,000 kilómetros por hora. Es que ¿de qué me estás hablando? Pues, que un ser humano, es que no están captando cuentavientes, va a estar metido en una cápsula a 40,000 kilómetros por hora. Así es, pero no te das cuenta. No te das cuenta. Cuando vas en un tren bala o cuando vas en un avión, si no hay turbulencia, pues tú estás tranquilo y no te das cuenta. Sí, pero una cosa son 800 kilómetros por hora y otra cosa son 40,000. Por ejemplo, en un avión puedes ir a 1,000 kilómetros por hora, en un avión comercial, digamos, si viajas de un continente a otro, a veces alcanzan velocidades como de 1,000 kilómetros por hora y no te das cuenta. Esta pues es como 40 veces mayor, pero igual no te das cuenta. De lo que sí te das cuenta es que cuando entran a la atmósfera, el golpe contra la atmósfera es brutal. O sea, hay un choque fuertísimo de la cápsula con la atmósfera, que en la parte alta pues es una atmósfera tenue, pero de todas maneras el choque es un choque que es de 30 y tantas veces la velocidad del sonido, o sea, va a una velocidad muy alta, y este choque genera una temperatura en la zona chocada, en la zona del aire chocado, de más de 2,000 grados centígrados. O sea que al entrar, la nave choca contra la atmósfera, comprime la atmósfera y genera en la atmósfera pues una zona de más de 2,000 grados, que pues eso es un plasma incandescente. Claro. Y ese plasma incandescente, si la cápsula no tiene una buena protección para los astronautas, pues entonces los puede terminar evaporando, los puede terminar achicharrando. 2,500, 3,000 grados centígrados, sí, funde el metal. Así es. Estaba yo leyendo que tiene un recubrimiento de resina que se queme para que no se queme. Bueno, tiene material refractario. O sea, tiene material refractario para proteger justamente de de hecho le llaman el escudo térmico a la nave, que es la parte de abajo, o sea, entra con esa, o sea, el escudo térmico es el que se enfrenta a la atmósfera, y por este choque no solamente calienta la atmósfera, sino que esto va frenando la velocidad de la nave, del Orion, conforme va entrando.
Y te digo, son materiales refractarios que, así como los ladrillos que usas para tu chimenea, pues digamos, es exactamente el mismo concepto, ¿no? Para proteger a la nave de estas altísimas temperaturas. ¿Por qué queda incomunicada? Queda pues, porque tienes el gas que se calienta a esta temperatura hace que los electrones de los átomos de la atmósfera salgan y entonces se genera un plasma de electrones y protones, y esto impide que haya telecomunicaciones, o sea, inhiben las telecomunicaciones. O sea, básicamente estuvieron desconectados 6 minutos. Sí, un ratín ahí en lo que la velocidad disminuía y el plasma se iba deshaciendo. Y quizá vale la pena recordar que si por alguna razón se pierde este escudo térmico, esto lleva a la destrucción inmediata de la nave. De hecho, no sé si recuerden que hubo un transbordador espacial que tenía sus ladrillos protectores. ¿El Challenger? Exacto, y uno de los ladrillos se aflojó y se salió, y esto hizo que el resto de los ladrillos térmicos de la nave se salieran, y esto hizo que en esta entrada a muy alta velocidad pues la nave terminara incendiándose, generando un bólido, y los astronautas murieron calcinados allá adentro. Ay, ya. Duro, ¿no? Durísimo. Entonces es muy peligrosa la entrada, ¿no? ¿Es más peligrosa la salida o la entrada? La entrada. Bueno, la salida, digo, también ha habido accidentes en la salida porque el cohete estalló y chao, ¿no? ¿Qué fue? El Challenger. El Challenger. Sí, entonces... Oye, es que imagínense cómo van. Yo diría, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, véganos tu reino. Es que ya no hay vuelta atrás. A ver, ¿cómo escogen dónde aterrizar? O sea, ¿cómo se pilotea la cápsula para aterrizar donde quieren aterrizar? ¿Y por qué es agua? Mira, en este caso particular, toda la trayectoria fue programada con mucho cuidado, tanto la trayectoria de ida a la Luna como el regreso a la Luna. Y no sé si recuerdes en los primeros comunicados que se hicieron sobre el viaje antes de que saliera la nave, pues decían que iba a aterrizar iba a marizar, porque iba a caer en el mar, frente a las costas de California, frente a las costas de San Diego. Y pues para eso pues hay que hacer un buen cálculo. Es lo que te iba a decir, a ver, si lo aviento aquí donde cae o si lo suelto acá, si lo suelto a esta velocidad, ¿cómo es? Pues mira, todo el diseño del trayecto fue meticulosamente planeado, y no sé si recuerdes que cuando vino, digamos, la primera fecha en donde iba a ser lanzado, nos avisaron que las posibles fechas de lanzamiento eran tal día a este otro día, unos 3-4 días de diferencia, pero si no se daba eso, pues entonces había que esperar como un mes y cosas así. El punto es que la Tierra y la Luna no siempre están en el mismo lugar. O sea, la Luna se está moviendo alrededor de la Tierra y la Tierra se está moviendo alrededor del Sol y está girando sobre su eje. ¿De acuerdo? Entonces, planear toda la trayectoria implica tener las condiciones adecuadas para que la trayectoria que calculaste termine en el punto que deseas que termine. ¿Ok? O sea, entonces, y digamos, el encuentro con la Luna es un encuentro, o sea, la Luna no está parada ahí, la Luna se está moviendo, está dando la vuelta. Entonces tienes que lanzar la misión digamos, en los momentos adecuados para que al salir de la Tierra vaya a encontrarse con la Luna, pero es un encuentro en donde la Luna viene por acá, así, y la nave viene por acá, por el otro lado.
Entonces es un encuentro que hay que tener mucho cuidado de que se dé en los momentos adecuados. Y una cuestión que creo que vale la pena subrayar es que la trayectoria fue tan bien calculada y toda la misión fue tan bien ejecutada que prácticamente no hubo necesidad de corregir la trayectoria. Se tenían planificadas 3 posibles arreglos a la trayectoria si era necesario, sí. Y solamente se hizo una corrección que fue una corrección muy, muy pequeña. Pero todo lo demás ya no se corrigió. ¿Y se corrige con los thrusters que tienen ahí? Exactamente, sí. Uh-huh. Tiene sus motorcitos, uh-huh, y esos motorcitos te empujan o te hacen dar un poquito la vuelta para que puedas corregir la trayectoria de manera adecuada. Entonces, si vas a llegar a la superficie de la Tierra, pues tienes en realidad 2 opciones, una sobre la corteza terrestre y la otra sobre el mar. De las posibilidades en la corteza terrestre, pues tienes que planear caer en un lugar deshabitado, o sea, en una zona extensa, porque a veces pues no le atinas tan bien y no quieres caer sobre una ciudad, no quieres caer en lugares que sean inadecuados, y entonces, por ejemplo, Yuri Gagarin dio la vuelta a la Tierra y regresó y cayó en unas llanuras en la ex Unión Soviética. O sea, él y también esa Valentina Tereshkova hicieron su reingreso a la Tierra, cayendo sobre la corteza terrestre, ¿no? En un lugar desértico. En este caso, pues el mar es un poquito más suave, y como todos sabemos, en el mar la vida es más sabrosa, pues entonces que hay que recibirlos con un gin and tonic frente a las playas. Estamos hablando con Pepe Franco, un gran doctor en física, en astrofísica, sobre los viajes a la luna, sobre el Artemis 2, pero sobre todo, que es la primera vez que el ser humano ve, como diría Pink Floyd, the dark side of the moon. There's no dark side. Es cierto. Pero era el lado que no habíamos visto. Exacto. Era el otro lado. El lado oculto o el lado lejano de la luna, ¿no? Pero sí, Pink Floyd nos echó a perder esa parte porque nos condicionó a toda nuestra generación, sí. A hablar del dark side of the moon, del lado oscuro de la luna. Pero no hay lado oscuro en la luna, ¿eh? La luna gira sobre su propio eje y tiene un día y tiene también una noche. O sea, hay un momento en el cual, pues, la cara que está del otro lado también está con sol. De hecho, cuando tenemos una luna nueva, eso lo que quiere decir es que nosotros no la vemos porque la cara oculta para nosotros es pues una cara llena de luz. Claro. Y a todo esto, sí, ¿a qué fueron? ¿Y sabes qué, Pepe? ¿Por qué no se bajaron? Fue un ensayo. A ver. Sí, efectivamente, fue un viaje de prueba. Mira, a ver, vamos a regresar al programa Apolo, que fue el programa que se hizo desde 1960, que hizo Estados Unidos para mandar seres humanos a la Luna. O sea, fue pensado justamente para mandar misiones tripuladas a la Luna. Y originalmente se planearon 20 viajes dentro del programa Apolo. No terminaron los 20 viajes, terminaron en el 17 porque pues cada viaje cuesta muchísimo dinero. Pero bueno, cada uno de los diferentes viajes del programa Apolo pues se hizo para ir resolviendo los retos técnicos, los problemas técnicos que había que resolver para finalmente en algún momento llegar a la Luna. Y el Apolo 8, la nave Apolo 8, viajó en 1968, en diciembre de 1968, y fue un viaje de prueba justamente como el Artemisa 2. O sea, fue un viaje en el cual por primera vez en la historia de la humanidad los seres
humanos que iban en esa nave salieron de la atracción gravitacional de la Tierra y llegaron a la atracción gravitacional de la Luna. Dieron 10 vueltas a la Luna. Entonces ellos vieron la cara oculta, o sea, pudieron ver a la Tierra salir y ponerse en el horizonte de la Luna durante estas 10 vueltas, y ahí se tomaron los primeros datos del metabolismo de los seres humanos en la Luna. De hecho, se hizo el primer electrocardiograma de un ser humano en la Luna y se mandó vía las telecomunicaciones que tenían a la NASA, y estaba de visita un médico cardiólogo mexicano, el doctor Ramiro Iglesias, en la NASA, y le dieron este electrocardiograma tomado por primera vez en la Luna para que él lo analizara. Entonces, pues México, bueno, un cardiólogo mexicano, el doctor Ramiro Iglesias, está en los anales de la medicina espacial como un pionero de la cardiología espacial. Entonces había que ver cómo funcionaba la cápsula que iba a llevar a los astronautas para bajar finalmente a la Luna, y había que verificar, pues, toda una serie de cosas, cómo era el terreno en la Luna, verlo visualmente, tomar fotografías de cerca. Digo, ya había habido orbitadores que habían tomado fotografías, pero examinar dónde iba a finalmente a bajar la siguiente nave que iba a bajar a la Luna. Entonces, esto fue en diciembre de 1968, y el Apolo 11 fue en julio de 1969. Ustedes todavía no nacían porque son jovencitas. Yo ya tenía 2 años. Yo ya tenía 4, yo tenía 3, claro. 3 años tenía. Yo ya tenía 4. No, yo la vi, yo era un jovenazo y yo estaba emocionado. Tú no tienes idea cómo me emocionó ver en vivo y a todo color la bajada de estos. Bueno, no se vio la primera bajada porque le pidieron a unos enanitos verdes que andaban por ahí, que si les tomaban fotos, y no quisieron. Entonces, todas las fotografías y toda la transmisión se hizo sin que viéramos cómo bajó Neil Armstrong de la nave. Pero sí vimos cómo bajó Aldrin y eso, digo, era súper emocionante. Exactamente. Entonces, el Apolo 8 fue una nave de prueba para probar todos los sistemas y para verificar visualmente en los terrenos donde iban a bajar. Y luego vino el Apolo 11, que sí bajaron los astronautas a la superficie lunar. Es que yo le decía a mi querido Pepe, Marta, que a partir de ahora que nos metimos en este túnel, yo juré que los únicos 3 que habían pisado la Luna eran Aldrin, Armstrong y ¿cómo se llama el otro? Y Collins. No, pero Collins no bajó. Él nada más dio vueltas. Él se mantuvo en la nave. Por eso, ¿cuánta gente solo ha pisado ellos? la Luna? 12. 12. ¿Y de esos 12 de dónde son? Todos gringos, todos blancos. ¿Le puedes decir al cuentaviente consentido, amante de la astronomía y de la física, de qué está hecha la Luna? ¿De queso? No es cierto. Qué bonito. Luna lunera cascabelera. Sí, ¿verdad? No, la Luna está hecha de un material que pareciera ser una combinación del material de la Tierra y de algún otro objeto. No sabemos realmente a ciencia cierta cómo se formó la Luna, pero la mejor teoría para su formación es que cuando la Tierra estaba en plena formación, todavía no estaba totalmente solidificada, tuvo una colisión con otro objeto también bastante masivo, que probablemente tendría una masa cercana a la del planeta Marte. Entonces, en esa colisión, pues se arrancó una parte de la masa de la Tierra y una parte de la masa de ese otro objeto con el cual colisionó la Tierra. Uh-huh. Este material que resultó de la colisión, pues se levantó y giró alrededor de la Tierra. Y de ahí se formó la Luna. ¿Y por qué se hace en círculo? ¿Por qué no pudo haber sido un hexaedro?
O sea, si tienes partes de No, bueno, entre la porque- Tierra y... O sea, esto es una pregunta porque- igual no, no, tonta, bueno, pero porque- me parece importante saber por qué tiene que ser redondo. ¿Por qué tiene que ser redondo? Porque si tú tienes una masa fundida que se está solidificando y que esa masa actúa sobre su propia gravedad, entonces la fuerza gravitacional hace que todo el material Claro, se comprima y tome una forma redonda. Claro. ¿Ok? Qué bonito lo explicas, Y Pepe. en el momento en que hubo esta colisión, el material que salió hacia arriba, después de la colisión, ese giró alrededor de la Tierra. Ok. Y los pedazos se fueron juntando y eso dio origen a la Luna. Entonces, de acuerdo a esta teoría, la Luna tiene material de la Tierra original, o sea, un material parecido a la Tierra, y un material que viene del otro objeto. Claro. Y cuando han hecho los análisis de la composición de la Luna, se encuentra que tiene una fracción muy parecida a la Tierra y otra que no tiene los mismos isótopos que la Tierra. Por eso, pero es ¿qué? Es No, es tierra, Marta, Es lo tierra, mismo, ¿qué? o sea, la Luna es sólida. O sea, Exacto. la Luna tiene una corteza, No hay agua. no hay agua, porque no tiene atmósfera, no tiene agua, no tiene agua líquida, porque la luz del sol, fíjate, un día lunar es equivalente a 28 días terrestres. O sea, la Luna tarda 28 días en girar sobre su propio eje. Entonces, la luz del día le da durante 14 días terrestres a una parte de la Luna y la noche dura 14 días Claro. terrestres, ¿ok? Entonces la temperatura durante el día pues, está arriba de los 100 grados centígrados, o sea, es 150 grados, Una locura. y la temperatura durante la noche está abajo de los menos 150 grados centígrados. No hay manera. Entonces la diferencia de temperaturas entre el día y la noche son como 300 grados centígrados. Y no hay una sola luna, cada planeta tiene sus lunas. Hay unos que tienen muchas lunas. ¿Ves, Marta? Tú creías que nada más la luna era para Son todos los unos planetas. atascados, y no. ¿no? Cada planeta tiene sus lunas. Saturno, Júpiter, tienen Claro. chorros Ok, de lunas. Te voy a preguntar una cosa, perra. Eso. ¿Tú crees que hay vida en otros planetas? Yo creo que hay vida en algún lugar del universo, efectivamente. Sí. Yo también lo creo. Yo no tengo prácticamente duda de que habrá lugares en el universo que puedan tener planetas que alberguen vida. Y probablemente algunos de esos planetas tengan seres inteligentes. No hay nada que sea único en el universo. También lo No siento. hay yo. nada que sea Claro. único. Y la vida que conocemos en la Tierra debe de ser, desde mi perspectiva muy particular, producto de la evolución natural del universo a lo largo de toda su existencia. Y de la misma manera que esto que llamamos vida se generó por la evolución natural del universo en este planeta, pues en algún otro planeta, en algún otro lugar del universo, también pudo haber tenido un historial no igual, pero sí parecido. Entonces, es desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, muy probable que no haya uno, sino muchos lugares que alberguen vida. Conocemos, digamos, en la cuadra en donde vive el Sol. Exactamente. Desconocemos Todo lo que hay allá. cuántos pueden haber. Imagínate qué información, qué cosa tan divina que habrá.